Hay un momento, una pausa tensa en fracciones de segundo, ese instante suspendido en el aire como el filo de una navaja a punto de caer, cuando un odioso te ataca de manera inesperada. Puede ser un comentario afilado que corta como vidrio en las redes sociales, una puya disimulada pero punzante en el trabajo durante una reunión rutinaria, o una acusación velada que te pinta de negro ante los ojos de todos, transformándote en su villano favorito sin que hayas tenido tiempo de prepararte. Te cuestionan con saña, te ridiculizan con una sonrisa falsa que esconde el veneno, y en un parpadeo, te convierten en el centro de un drama que no pediste. En ese preciso instante, la mayoría de las personas reacciona por puro instinto animal, ese reflejo primitivo que nos empuja a la supervivencia inmediata. Contraatacan con la misma furia que sienten bullir en el pecho. Explican cada detalle con voz temblorosa de indignación. Se defienden con una pasión que roza la desesperación. No es lo que piensas. Me has malinterpretado por completo. No soy así. Déjame demostrarte. Suena justo, casi noble, como si al recuperar el control con palabras afiladas pudieras borrar el golpe y restaurar el equilibrio. Pero para Nicolás Maquiavelo, el maestro de las sombras en las intrigas del Renacimiento, esto no es defensa, es el error fatal, el chispazo imprudente que prende la mecha de tu propia ruina lenta e inexorable. Porque al reaccionar de esa manera visceral, les entregas el poder en bandeja de plata, como un rey que deja caer su corona ante un bufón. En el juego sutil y despiadado del poder, las respuestas impulsivas no protegen tu posición. Al contrario, iluminan tus debilidades más ocultas como un reflector en una escena de interrogatorio. Si ven que te alteras, que tu rostro enrojece o tu voz se quiebra, no te perciben como una amenaza formidable e inquebrantable. Te ven como presa fácil, expuesta y vulnerable bajo la luz cruda de su escrutinio, un animal acorralado que patalea en vano. Y en ese momento, Pivotal, todo cambia de forma irreversible. Lo que empezó como un pinchazo molesto, un roce superficial que podrías haber ignorado, se convierte en una herida abierta y supurante, porque has confirmado con tu propia reacción que te han tocado en lo más profundo. Has dejado que su veneno se infiltre en tu sistema, como una toxina que recorre tus venas, y ahora ellos controlan el flujo, decidiendo cuándo apretar y cuándo soltar, mientras tú luchas por mantener el aliento. Piensa en cómo esto se manifiesta en la vida real, en esos momentos cotidianos que parecen insignificantes pero que acumulan el peso de batallas perdidas. Imagina que estás en una conversación casual con un grupo de amigos en una cena relajada, el vino fluyendo y las risas resonando. Cuando uno de ellos suelta de repente, siempre haces lo mismo, priorizas tu ego sobre los demás, como si el mundo girara solo alrededor de ti. El grupo se queda en un silencio espeso, como si el aire se hubiera solidificado, todos los ojos clavados en ti, esperando tu respuesta con una mezcla de curiosidad y anticipación. Si explotas en ese momento, no es verdad en absoluto. Mira todo lo que he hecho por ustedes a lo largo de los años, las veces que estuve ahí cuando nadie más lo estaba. Has caído de lleno en su trampa bien tendida. Tu defensa no convence a nadie. Al contrario, solo pone en evidencia que el comentario te dolió en lo más hondo, que ha tocado una fibra sensible que ni siquiera sabías que existía. El aire de la habitación se carga con tu energía descontrolada, un torbellino de justificaciones que huele a debilidad, y ellos se sienten victoriosos en silencio, aunque no digan una palabra, saboreando cómo has bailado a su ritmo sin darte cuenta. O considera un escenario en el trabajo, ese terreno minado de egos y ambiciones donde cada palabra cuenta. Un compañero te critica en un email grupal enviado a todo el equipo. Tu propuesta ignora los riesgos obvios que podrían hundir el proyecto entero. Es como si no hubieras considerado las consecuencias reales. Respondes de inmediato con un párrafo largo y denso, justificando cada punto con precisión quirúrgica, citando datos de informes pasados, experiencias de proyectos similares y hasta anécdotas personales para respaldar tu posición. Al final del intercambio, no has ganado aliados ni respeto. En cambio, pareces inseguro y ansioso, alguien que necesita probarse ante el escrutinio ajeno, y el jefe nota esa prisa por defenderte, esa grieta en tu armadura profesional que erosiona tu credibilidad poco a poco. Es un patrón que se repite con machacante regularidad en nuestras vidas. La reacción te hace vulnerable de una forma que no anticipas, te quita la altura moral que tenías y les proporciona munición fresca para ataques futuros, más afilados y personales. Maquiavelo lo observó en las cortes renacentistas de Italia, donde un príncipe que respondía a cada rumor malicioso o calumnia susurrada perdía credibilidad ante sus cortesanos, convirtiéndose en un títere de sus propios impulsos. Hoy, en nuestra era hiperconectada, lo vemos en influencers que caen en guerras interminables de comentarios. Un tuit impulsivo de respuesta, y de repente están explicando su vida entera a extraños anónimos, desgranando intimidades que nunca debieron exponer.
El costo es devastador. Horas perdidas en batallas estériles, reputación manchada con manchas que tardan en borrarse, y un ciclo vicioso que se alimenta de sí mismo, atrayendo más odio como un imán. Esta es la lección cruda y sin adornos que Maquiavelo talló en las intrigas sangrientas y traicioneras de Florencia, mucho antes de que los trolls de Internet multiplicaran el veneno como una plaga digital incontrolable. En su obra maestra, El Príncipe, lo dejó claro con la frialdad de un cirujano. Sé zorro para oler las trampas ocultas en las sombras y león para intimidar a los lobos que acechan en la periferia. Reaccionar a cada provocación invita al caos desordenado y predecible, un torbellino que te arrastra hacia abajo. No reaccionar, en cambio, convierte su ataque en un boomerang que regresa con fuerza contra ellos mismos, golpeándolos donde más duele, en su propia inseguridad. Vamos al grano, sin rodeos ni excusas. Responder no calla a los haters ni apaga el fuego que encienden. Solo les da más combustible para avivar las llamas, extendiendo el incendio a rincones que no imaginabas. Cuando justificas tu posición con argumentos elaborados o arremetes con contraataques furiosos, estás jugando en su campo minado, aceptando implícitamente su versión distorsionada de los hechos como el punto de partida válido. Les dices sin palabras, con cada sílaba que pronuncias, tu opinión me afecta profundamente, tiene el poder de alterarme. Y una vez que lo saben, una vez que huelen esa sangre en el agua, controlan la narrativa completa, tejiendo hilos invisibles que te atan a su voluntad. Aunque tengas razón absoluta en cada punto que defiendes, aunque los hechos estén de tu lado como un ejército invencible, pareces culpable ante los ojos de los observadores neutrales. Solo los débiles, los inseguros, se apresuran a explicar y justificar cada paso de su camino. Los fuertes, los verdaderos arquitectos del poder, dejan que el silencio haga el trabajo sucio y efectivo. Dejan que la acusación flote sola en el aire como un globo desinflado, perdiendo altura y relevancia por sí misma, porque el movimiento maestro en este ajedrez humano es este: devuélvele su propia imagen distorsionada, esa caricatura grotesca que han proyectado sobre ti. Haz que duden de sí mismos, que se miren en el espejo de su propia agresión y vean las grietas. Haz que se vean emocionales, obsesivos, frágiles como cristal bajo presión. Porque quien rompe el silencio primero, quien no puede soportar el peso de la quietud, pierde el control irremediablemente. Y Maquiavelo lo entendió con la profundidad de quien ha visto imperios caer por un susurro. Quien domina el silencio, domina el miedo que acecha en los rincones de la mente humana. Pero, ¿por qué funciona esto a nivel psicológico, más allá de las intrigas palaciegas? Porque los humanos, en nuestra esencia primitiva, odian el vacío como odian la oscuridad absoluta. Cuando lanzan un golpe calculado y no hay rebote, no hay eco de furia o súplica, su mente ansiosa llena el espacio con dudas corrosivas que se multiplican como sombras al atardecer. ¿Por qué no responde como esperaba? Estoy equivocado en mi juicio, me ignora porque soy irrelevante, un mosquito zumbando en el vacío. Es el principio de la incertidumbre en acción, un concepto que los psicólogos han explorado en profundidad. Sin tu input reactivo, sin esa validación que anhelan, su narrativa interna se desmorona como un castillo de naipes bajo una brisa. Estudios en psicología social, como los seminales trabajos de Robert Cialdini en su libro Influencia, La psicología de la persuasión, muestran con evidencia empírica que el silencio genera un impacto desproporcionado comparado con el ruido ensordecedor de las defensas verbales. Hace que el otro invierta emocionalmente de forma involuntaria, vertiendo más energía en su propia duda, mientras tú conservas la tuya como un tesoro guardado, intacta y lista para usarse en batallas que valgan la pena. Cialdini describe cómo el principio de reciprocidad se invierte en estos escenarios. Esperan una respuesta que les dé poder, y al no recibirla, se sienten obligados a cuestionarse, a ofrecer concesiones implícitas en su mente para restaurar el equilibrio roto. La gente reacciona por una necesidad profunda y casi instintiva de ser entendida, de ser vista en su totalidad más allá de la caricatura que les han impuesto. Creen, con una fe ingenua nacida del miedo al rechazo, que si explican lo suficiente, con detalles minuciosos, pruebas irrefutables, repeticiones insistentes que rayan en la súplica, saldrán limpios, absueltos ante el tribunal invisible de la opinión pública. Piensa en un like negativo que se viraliza como un incendio forestal en Instagram, o en un colega que te sabotea sutilmente en una reunión de equipo, plantando semillas de duda con frases casuales pero letales. Terminas atrapado en una espiral descendente de posts correctivos o argumentos interminables, agotado física y emocionalmente, más expuesto que nunca ante un público que ya ha formado su veredicto. Recuerda el caso de un CEO de una startup tecnológica que respondía meticulosamente a cada crítica en LinkedIn. Empezó con la buena intención de transparencia y accountability, pero con el tiempo terminó pareciendo obsesivo y a la defensiva,
Un líder que no podía soltar el timón de su propia imagen, perdiendo inversores clave que preferían la compostura sobre la justificación constante. O en las relaciones personales, ese terreno más íntimo y traicionero. Una pareja te acusa de ser distante y emocionalmente inaccesible. Y tú, en lugar de pausar, pasas la noche entera enviando mensajes detallados explicando tu día estresante, las presiones del trabajo, las inseguridades que ni siquiera admites ante ti mismo. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, no has resuelto el conflicto subyacente, solo has confirmado su poder sobre tu paz interior, entregándoles las llaves de tu serenidad en una bandeja de plata. Pero esa creencia arraigada en la explicación como salvación nace de la emoción cruda, no de una estrategia fría y calculada. En el mundo del poder, no buscas claridad en la oscuridad de los malentendidos, buscas dominio absoluto, un control que trascienda las palabras. La claridad es un lujo para las terapias de sofá, para aquellos que sanan heridas pasadas. El dominio, en cambio, es el pan de cada día para los príncipes y los líderes que navegan tormentas. Y el verdadero poder no viene de ser comprendido en toda tu complejidad. Eso es vulnerable y efímero. Viene de ser impredecible como un trueno en cielo despejado, respetado por la distancia que impones, intocable como una fortaleza en la cima de una montaña. Para construir esa fortaleza interna, empieza pequeño, con pasos medidos que no asusten pero que entrenen. La próxima vez que un amigo haga un chiste a tu costa en una reunión social, uno de esos comentarios que disfrazan de humor una puya genuina, no rías forzado para encajar ni expliques el contexto detrás de tu comportamiento con una avalancha de palabras. Solo asiente con una calma serena, un gesto mínimo que no concede terreno, y cambia de tema con fluidez natural hacia algo neutral y ligero. Nota cómo el grupo se relaja visiblemente, el tensión disipándose como niebla al sol. Y él, el bromista, se siente repentinamente expuesto por su propia broma, como si el reflector se hubiera girado contra su rostro. Es un entrenamiento deliberado y progresivo. Cada silencio practicado fortalece tu músculo interno de control, esa capacidad de navegar el caos sin ser arrastrado por él. Llega al punto culminante donde el silencio duele, no a ti, que lo has convertido en aliado, sino a ellos, los instigadores que ahora se retuercen en su propia red. Pensaban ser los jueces supremos, dictando veredictos desde su pedestal improvisado. Ahora piden atención desesperadamente, lanzando más dardos en un intento vano por romper tu muro. Tú, ya no eres la víctima designada en su teatro, eres la sombra alargada que temen en la periferia, la presencia que acecha sin necesidad de materializarse. Maquiavelo vio lo que pocos mortales perciben en la vorágine del poder. Las palabras no aclaran la verdad con luz pura, la ocultan bajo capas de ilusión y autoengaño. Te atacan precisamente para que expliques, para verte dudar y tropezar en tus propias justificaciones, revelando las grietas que buscan explotar. No caigas en esa trampa ancestral. Deja que hablen hasta el agotamiento. Se repiten en círculos viciosos, se desesperan con cada silencio que respondes, se ven a sí mismos como locos gritando al viento. La multitud, esos observadores pasivos que deciden reputaciones, no escucha las palabras efímeras. Ve quien queda calmado en el ojo de la tormenta, quien emerge intacto mientras el caos se disipa. Ese es el poder social en su esencia depurada. No se trata de ser correcto en cada detalle, de ganar debates con lógica impecable, sino de ser intocable, una fuerza que trasciende el juicio trivial. Para reforzarlo con evidencia histórica y científica, recuerda el experimento clásico de Solomon Asch sobre conformidad en los años 50. La gente cambia opiniones bajo presión grupal, alineándose con la mayoría por miedo al aislamiento. Tu silencio invierte esa presión, crea una corriente inversa donde el grupo se alinea contigo por tu estabilidad inquebrantable, viéndote como el ancla en un mar de inestabilidad. Imagina una reunión de equipo en la oficina, ese coliseo moderno de ideas y egos. Termina con un comentario velado pero incisivo: tu idea es riesgosa y podría costarnos todo si no la reconsideras. La mayoría en tu posición explica frenéticamente, se pone nerviosa con datos y contraargumentos, y el aire huele a debilidad, a sudor de la duda. Pero tú, te recuestas en tu asiento con aparente despreocupación, esperas que el eco de su acusación se disipe solo. Si decides hablar, rediriges con maestría quirúrgica: muéstrame la tuya, veamos cómo resuelve lo que planteo. Ahora ellos bailan bajo la presión, elaborando defensas que los exponen más que a ti. Tu silencio acusa sin palabras, un veredicto mudo que pesa como plomo. Desglosémoslo paso a paso para que lo internalices como un ritual. 1. Pausa al menos 3 segundos. Deja que el silencio pese como una losa, amplificando la incomodidad ajena. 2. Mantén contacto visual neutral, ni agresivo ni evasivo, solo presente y sereno. 3.
Responde mínimo si es necesario, con frases que cierren puertas en lugar de abrir debates. Resultado: pasas de acusado tembloroso a juez imparcial, invirtiendo los roles con elegancia invisible. En relaciones personales, esta táctica es letal en su simplicidad. Tu pareja dice con voz cargada de frustración: eres frío, como si no sintieras nada por mí. No argumentes con una avalancha de explicaciones emocionales. Deja que el aire cuelgue pesado, cargado de expectativa no resuelta. Luego, con tono corto y firme: no lo veo así, pero cuéntame más. Controlas el ritmo emocional del intercambio, y quien lo controla, gana la guerra sin disparar un tiro. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas como un virus. Tu calma las enfría, forzándola a reflexionar en vez de escalar hacia el abismo de la confrontación. Más frío aún, un nivel de maestría que congela el alma del atacante, desaparece por completo. No respondas con bloqueos dramáticos que validen su importancia. No engañes con un vete al diablo que les da el placer de la victoria. Solo ignora, como si su existencia se hubiera evaporado del mapa. Su insulto se convierte en un espejo cruel que refleja su propia insignificancia. Se dan cuenta, en el silencio que sigue, de que no vale su tiempo ni su energía, que han invertido en un vacío. Se enredan solos en su telaraña, postean más en un intento desesperado por provocar una chispa, buscan reacciones en rincones cada vez más oscuros. Cada intento subsiguiente los debilita, erosionando su compostura como agua sobre piedra. Tú, inmóvil como una estatua, un centinela eterno. Ganas porque se destruyen persiguiéndote, gastando su vitalidad en una caza infructuosa. En términos prácticos y terrenales, esto ahorra un capital invaluable. Una hora ignorando un drama tóxico equivale a una hora dedicada a crear valor real, a avanzar en proyectos que importan o a nutrir conexiones genuinas. Maquiavelo lo aplicaba en la diplomacia renacentista con maestría, ignoraba insultos menores de embajadores rivales, enfocándose en alianzas reales que construían imperios, dejando que los petulantes se ahogaran en su propia bilis. Nivel élite, donde el arte se eleva a poesía oscura, hace su odio un problema exclusivamente suyo, un peso que cargan solos. Te llaman arrogante con veneno en la voz. Responde con una frase que corte como bisturí. La confianza molesta a los inseguros, ¿verdad? ¿Manipulador? Solo lo dicen los que no pueden influir en nada significativo. No niegas la acusación con defensas elaboradas. Los haces ver sus propias fallas reflejadas, amplificadas. Es un judo verbal puro. Su fuerza agresiva se vuelve contra ellos mismos, derribándolos con su propio impulso. Maquiavelo lo llamó voltear la hoja del destino. No bloquees el golpe con esfuerzo vano. Deja que se claven solos en su propia espada. Para practicarlo con rigor, elige 3 frases clave por semana, cortas, afiladas, personalizadas, y úsalas en interacciones reales, desde charlas casuales hasta debates acalorados. Registra en un cuaderno discreto cómo cambia la dinámica, cómo retrocede el otro. Verás patrones emergentes. La mayoría retrocede instintivamente, reconociendo su proyección como el verdadero villano de la escena. El mundo moderno te enseña desde la cuna a responder a cada afrenta. Defiende tu nombre con uñas y dientes. Aclara malentendidos antes de que echen raíces. Maquiavelo vio la trampa mortal en esa doctrina. Perseguir la inocencia con explicaciones grita culpa más alto que cualquier confesión. El astuto, el verdadero zorro león, parece demasiado calmado para alterarse por nimiedades, demasiado alto en su torre para preocuparse por moscas zumbando abajo. Poco a poco, con la paciencia de un escultor, los atacantes parecen reactivos, celosos como hienas, débiles en su prisa por herir. Ignorar te hace peligroso de una forma sutil. Y el peligro, en su esencia, es el verdadero poder, el que hace que los demás midan sus palabras. En la era digital, saturada de notificaciones y ecos, esto es oro puro. Investigaciones sobre comportamiento en redes sociales indican que los posts defensivos reducen el engagement en porcentajes significativos, mientras que las respuestas neutrales o el silencio selectivo pueden aumentar la percepción de autenticidad y elevar la interacción positiva en un 25% más, según análisis de plataformas como Twitter y LinkedIn. La mayoría de la gente piensa que el poder radica en probarse incansablemente. Muestra con hechos irrefutables que no eres lo que dicen, que tu verdad brilla más que su mentira. Maquiavelo se reiría con sorna amarga. Al probar tu inocencia, valida su juicio como árbitro legítimo, concediéndoles el trono que no merecen. En un grupo social, alguien te pincha con malicia disfrazada. Siempre crees saberlo todo, como si fueras el oráculo infalible. No rías nervioso para desviar ni expliques tu sabiduría con humildad fingida. Pausa deliberada. Mira alrededor con una calma divertida. Esa expresión que transmite superioridad sin arrogancia. Di,
Si el momento lo pide, pareces alterado hoy, ¿todo bien? O simplemente míralos con ojos que penetran, dejando que el peso caiga. Se inquietan, comienzan a sobreexplicar su broma, tropezando en sus palabras. El grupo vira sutilmente hacia ellos, oliendo la debilidad. Esta mirada divertida es clave en el repertorio. Transmite superioridad sin palabras, como un rey observando a bufones en su corte, riendo por dentro mientras ellos se enredan. En redes sociales, donde las batallas se libran en caracteres limitados, es más rápido y letal. Comentarios tóxicos que llueven como granizo, DMS cargados de odio puro. Maquiavelo diría con su voz grave: el silencio acusa con más fuerzas y genera miedo en el corazón del enemigo. No defiendas tu posición con threads interminables. Redirige con astucia. Llaman peligroso a lo que no pueden controlar. Es curioso. No explicas tu lado. Reframas el ataque como una fortaleza tuya, invirtiendo la narrativa. Ahora parecen amargos y rencorosos. Tú, imperturbable como una roca en la marea. Para escalarlo a hábito diario, crea una regla férrea. Por cada 10 comentarios negativos que inunden tu feed, responde solo a uno con una desviación maestra. El resto, silencio absoluto, un muro que filtra el ruido. Verás cómo tu feed se limpia solo, atrayendo calidad en lugar de caos. 3 herramientas esenciales en vez de la reacción instintiva. El silencio, básico pero devastador, expone su prisa y ansiedad como un reflector. La desviación, cambia el foco sin tocar el golpe, redirigiendo la energía hacia terrenos neutrales. Y los cortes precisos, frases quirúrgicas que desarman, arrogante. La seguridad incomoda a quien la envidia. Falso. No te debo autenticidad a un extraño. Mejor que todos. Solo pienso diferente, y eso basta. No son defensas reactivas, son afirmaciones de soberanía. No me tocas, ni me defines. Para dominarlas, practica 5 escenarios semanales. Uno en el trabajo con un jefe crítico, otro en familia con un pariente entrometido, 3 online en foros variados. Graba tu respuesta en voz alta frente a un espejo. Escucha el tono. Ajusta hasta que suene natural, fluido, no forzado como un guión recitado. Niega la reacción por completo, y los haters se quiebran como cristal bajo presión. Esperaban una guerra épica, un choque de titanes que los glorificara. Encuentran un vacío que los succiona. Escaladan en su furia, se exponen en ridículo público, revelando capas de inseguridad que los hunden más. Tú subes en silencio, invisible pero ascendente. Has montado su caída con maestría, sin mancharte las manos. El fin maquiavélico puro. No destruyes activamente. Deja que su obsesión los haga pedazos desde dentro, como un veneno que ellos mismos ingirieron. En términos de crecimiento personal, esto libera una energía colosal. Una semana sin reacciones innecesarias equivale a horas extras dedicadas a metas reales, a leer ese libro pendiente o a forjar conexiones que elevan. ¿Ser malentendido te asusta en lo profundo? Ser predecible es un destino peor, una sentencia a la mediocridad. El misterioso intriga y atrae como un imán. El obvio, transparente, es presa fácil para cualquier depredador. Los que aclaran todo con diarrea verbal parecen desesperados por aprobación, mendigos emocionales. Los calmados en el manto del misterio son temidos, reverenciados en las sombras. Maquiavelo lo proclama en sus páginas inmortales: mejor temido que amado, y confuso, enigmático, que predecible como un reloj suizo. El confundido observa con ojos de halcón, no actuarás en la niebla de la emoción. Tú controlas el campo de batalla entero, dictando los términos invisibles. Para cultivarlo como un jardín secreto, lee El Príncipe, capítulo 18, con lápiz en mano. Aprende a ser zorro astuto en el silencio que engaña, y león feroz en la selección precisa de batallas. Rompe la ilusión final que te atan. No necesitas una reputación pura, inmaculada como nieve virgen, para ganar las guerras del alma. Necesitas una fuerte, forjada en acero. La pura es blanda, predecible, un blanco fácil para saetas. La fuerte, no siempre querida por las masas volubles, pero nadie se atreve a tocarla, nadie osa probar su filo. Eso es lo que regala el silencio practicado, una reputación no de fe ciega ni amor efímero, sino de temor genuino a lo que podrías desatar si eliges actuar. Deja de pelear por aprobación barata, como un perro por sobras. Crea cautela en los corazones, un respeto que nace del miedo sutil. Tu silencio ya no es ausencia, es decisión soberana. En la carrera profesional, esto significa ascensos inevitables. Los jefes premian la compostura glacial sobre el ruido histérico, viendo en ti al líder que no se quiebra. El pico supremo no es mero silencio, es aura,
Una presencia etérea tan segura y magnética que los ataques se evaporan antes de materializarse, disolviéndose en el aire como ilusiones. No surge sin emoción contenida, sino por diseño meticuloso, una arquitectura interna. Entrénala como un atleta, no expliques más de lo estrictamente necesario, guarda palabras como munición escasa. Ignora provocaciones obvias, esas que gritan por atención. Responde a indirectos con, así lo ves, en tono calmado, una pregunta que devuelve la pelota sin esfuerzo. Cierra intercambios con frases cortas que sellan puertas, notado. Veremos qué pasa. El tiempo dirá la última palabra. Cada una termina el juego en tus términos, dejando ecos de duda. Para medir tu progreso con rigor, lleva un diario discreto. Anota reacciones evitadas en el día, describe los resultados, el retroceso del otro, la simpatía del grupo, y verás patrones de empoderamiento emergiendo como constelaciones en la noche. Domina tu forma externa como un actor en el escenario del poder. Cara firme pero no tensa, cuerpo relajado que irradia confianza, mirada penetrante que no parpadea ante la tormenta. El maquiavélico no se inmuta ante el trueno, su quietud es armadura impenetrable. Al ser impredecible, no caótico y errático, sino ilegible como un cifrado antiguo, te temen en lo profundo, proyectando sus tormentas en tu serenidad. Eres el espejo implacable de su inestabilidad, reflejando grietas que no quieren ver. Practica frente al espejo cada mañana, simula un ataque verbal crudo, responde con silencio prolongado, siente el shift interno, esa oleada de poder que sube desde el diafragma. Maquiavelo susurraría al oído en la quietud de la noche: el más peligroso no ataca primero, ni segundo, nunca necesita, porque su mera existencia disuade. Llegarás al reino donde los ataques paran por completo, no por pelear batallas estériles, sino porque saben intuitivamente que pierden antes de intentarlo. Tu presencia dice sin palabras: no defiendo lo indefendible. Los dejo destruirse en el intento, observando desde las alturas. La fuerza bruta reacciona como un resorte, la inmunidad verdadera ignora, trascendiendo el juego. El ideal maquiavélico acaba el debate antes de que empiece, sin responder ni una sílaba. Sin defensa ofrecida, no hay juicio posible. Estás más allá de la aprobación voluble de las masas. Solo tu veredicto interno cuenta, el que dictas en silencio. Para llegar ahí, medita 5 minutos diarios en silencio absoluto, visualiza ataques como nubes pasando, disolviéndose en el cielo de tu mente sin dejar rastro. De ahora en adelante, no vives en modo defensa, reaccionando a sombras, defines la realidad con tu esencia. Tu imagen se forja en el crisol del control, tu tono en la forja de la calma, tu silencio en el yunque del poder. Lo sienten en cada interacción, certeza inquebrantable en tus ojos, que no titubean, calma profunda en tu postura, que no se encorva, peligro sutil en tu quietud, que promete tormentas contenidas. No resistes los vientos contrarios, los mandas, los doblas a tu voluntad. La habitación calla ante ti, el aire se espesa con respeto no dicho. Tus enemigos se apagan como velas en la brisa, extinguiéndose solos. Tu nombre pesa en los labios ajenos, no por pelearlo en arenas públicas, sino por no explicarlo, por dejarlo envuelto en enigma. Hablar sin reaccionar no es pasividad, es movimiento estratégico, un avance sigiloso en la niebla. Cada pausa intencional, cada quietud en el corazón del caos, te hace incontrolable, una fuerza primordial, una sombra que responde a nadie, que dicta términos invisibles. Empieza hoy mismo, elige un desafío pequeño, un pinchazo menor en tu día, aplícalo con rigor, y observa cómo el mundo se inclina sutilmente a tu favor, cediendo terreno que creías perdido. El abismo del poder te espera, bájate con gracia, con el dominio que Maquiavelo soñó para los príncipes eternos.